hemos de mirar, ¿no?, hacer la función, ¿no?, de pastor maestro, ¿no?, que es lo que toca en esta dispensación que nos ha tocado vivir, de enseñar al pueblo de Dios. Y en ese peregrinaje, en ese viaje de la vida, que es de intentar enseñar al pueblo de Dios, pues lo que Dios primeramente me ha enseñado a mí, obviamente, y a la vez voy aprendiendo yo, porque el que enseña es el primero que aprende, porque descubre cosas, aprende, a veces se tiene que humillar y decir: Señor, tu palabra tiene toda la razón del mundo, estaba yo equivocado, etcétera, etcétera. Me he encontrado con 1000 anécdotas a lo largo de mi vida, y una de las más importantes es que cuando nosotros tenemos una convicción y luego nos encontramos con que la palabra de Dios te está diciendo todo lo contrario, normalmente, si nuestra convicción nos satisface más que lo que la palabra de Dios nos está diciendo, nos quedamos con nuestra convicción. Eso lo he visto una y otra, ¿no? Y yo creo que tenemos, a la hora de abrir la palabra de Dios, buscar, orar al Señor para que nos dé sabiduría, como bien ha dicho Edith, que nos dé la quietud mental y la dirección del Espíritu Santo para guiarnos y entender en la medida de nuestra comprensión, porque ni con el mismo texto Dios le habla a todos por igual, ni a todos nos habla igual en cualquier momento de nuestra vida. Hay un versículo que nos dice algo en una situación de nuestra vida y en otra situación nos dice algo. Pero fuera de lo que el versículo nos diga y edifique para nuestra vida, el versículo significa algo. Tiene una interpretación. Y otro de los grandes esfuerzos como maestro de la palabra que en ciernes aficionado que soy es la necesidad imperante de enseñar al pueblo de Dios a interpretar las Escrituras de acuerdo al contexto. Acordaos, para los que habéis estado en INSTE, recordad que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Ahí no nos cabe ninguna duda. Pero no toda la palabra, no todo lo que aparece en la palabra de Dios es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces que está narrando lo que Satanás dijo, otras veces narra lo que el fariseo dijo. O sea, no es palabra de Dios, aunque las Escrituras es todo inspirado por Dios, ¿no? Dios quiso que apareciera ahí. Y ni toda palabra de Dios es para nosotros hoy. Hay palabra de Dios que fue para un momento del pueblo de Dios cuando estaba en el exilio, cuando estaba bajo el cautiverio, otros cuando estaba bajo el cautiverio de Babilonia, otros en los tiempos de Jesús y otros para la iglesia que surge a raíz de la resurrección de Jesús. O sea, hay cosas que no sirven para todo, ni está dirigida para todo el mundo. O sea, hay que interpretar cuándo se dice, a quién se lo está diciendo y para qué se lo está diciendo. Y todas esas cosas son esas luchas que debemos ir batallando a lo largo de nuestra trayectoria como cristianos, que debemos de aprender. En las iglesias católicas, que algún sermón que otro he escuchado, y yo veo que siempre lo dice lo mismo. O sea, va uno 15 años atrás y va ahora y ve las mismas liturgias, las mismas predicaciones, que son casi predicaciones devocionales y no son predicaciones ni enseñanzas en la misa profundas, que escudriñan, que se sumergen en la palabra de Dios. Y por eso tenemos un pueblo mayoritariamente católico en estos países católicos como Portugal, España, Italia, Francia cada vez menos, Latinoamérica en general, que dentro del catolicismo no surge gente que se deja sorprender por la palabra de Dios, porque lo que dan desde el púlpito es lo mismo siempre. Son mensajes devocionales. Lo que yo digo a veces en broma es los malos van al infierno, los buenos van al cielo. Y alrededor de todo eso casi que se basa toda la retórica, la liturgia católica. Y a veces en el pueblo de Dios pues ha pasado lo mismo. Uno escucha mensajes y mensajes y mensajes. Yo cada vez escucho menos porque me acabo cansando, ¿no? Entonces tengo que seleccionar muy bien qué quiero escuchar, porque yo también me alimento, no solo de libros, sino de hermanos que tienen mensajes y mensajes buenísimos, lo cual recomiendo. No hay que tragarse cualquier cosa. Porque, casualmente, desde que existe Internet, las herejías dentro del pueblo de Dios se han extendido de una manera... ¿Por qué? Pues ya lo dice la palabra, en los últimos tiempos vendrán engañadores que aún arrastrarán a los propios
O cuando dice, pero si en tu nombre echamos demonios, dice, apartaos de mí, yo nunca os conocí. Esas cosas van a pasar y están pasando. Por eso cada vez tenemos que estar más fundamentados, como predicaste tú, en la roca, en la palabra de Dios. Y dejarnos sorprender, y dejarnos a veces humillar, y dejarnos un poco llevar por la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando me convertí a los 12 años, hasta los 12 años yo me veía así, un niño torpe a más no poder, ¿no? Yo era el chico suficiente, porque todas mis notas eran suficiente, es decir, medio punto más eran suficiente. Cuando me convertí yo tenía un complejo, ¿no? De que, como niño, ¿no? Estamos hablando de 12 años, de que yo no valía para nada. Y mi padre siempre decía, tú solo vales para trabajar. Y de hecho a los 13 años me puse a trabajar y no dejé de trabajar nunca. Así que si quise estudiar tenía que trabajar. Y luego estudia lo que te dé la gana, porque te lo vas a pagar tú, eso decía mi padre. Dentro, pues mi padre era muy bueno, pero era muy antiguo también. De hecho, una de las cosas, ya que el sermón va sobre el Día del Padre un poquito, una de las cosas que agradezco a Dios, que Dios me enseñó a través de mi padre, fue el ser responsable de mí mismo, aprender a madurar antes de tiempo. Y eso me lo enseñó mi padre con 2 palabras, con 2 lecciones por separado. Una es, por ejemplo, yo me caía, estaba en un parque, me caía al suelo, os vais a reír, y mi padre decía, ven para aquí que te levante. ¿Qué haría un niño? Llorar, patalear, y hasta que el padre cansado va y se levanta. Mi padre sabía interpretar, cosa que las madres no suelen hacer. Mi madre, ya se ha caído, y venía por mí. ¿A quién manipulaba yo? A mi madre. A mi padre no lo manipulaba, porque mi padre decía, veía, y los padres saben si te has hecho daño de verdad o no. Ven para aquí que te levante. Claro, te desarticulaba, eso te desarmaba, y decía, hombre, te quedas así. Pues claro, y entonces pensaba como niño, digo, si me levanto ya no se va a creer que me he hecho daño. O sea, los niños piensan así rápido, ¿no? Y entonces me levantaba, iba para él, dice, y cuando me estaba acercando me decía una frase mágica que decía, como no te hayas hecho nada, te voy a dar. Y eso te enseñaba, era una gran lección magistral. O sea, mi padre era un psicólogo de tomo y lomo, porque decía, caramba, si no me he hecho daño, ¿para qué lloro? Aprendí que cuando me caía, yo mismo me analizaba, ¿me he hecho daño? No. Y como mucho, y aún así, pues tengo las rodillas señaladas porque yo era un bicho, ¿eh? Entonces iba mi padre y le señalaba que me he hecho aquí un poquito. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando a medida que vamos madurando, y cuanto antes maduremos mejor, porque mejor nos va a ir como cristianos, va a significar que menos molestamos al Padre con cosas que no tienen importancia. Digamos, vamos a usar esta metáfora. Yo me caí, ay Señor, ayúdame a levantarme, que no haya sido nada. Está bien, pero ay, Señor, no es nada. ¿Cómo sabe uno que no es nada? Mirando a nuestro alrededor, y se da cuenta que pues no era para tanto. O cuando han pasado las circunstancias, o no era para tanto. Y si era para tanto, entonces ahí oramos a Dios. Ay Señor, dame fuerzas. O gracias porque me diste fuerza. Aquel que quiera seguirme, coja su cruz y sígame. El cristianismo no es fácil. Pedro, no os va a sobrevenir ninguna cosa que no sea humana. Enfermedad, persecución, problemas familiares, 1000 cosas. No os va a sobrevenir ninguna cosa que sea humana. Por lo tanto, nos acercamos a Dios pidiéndole, porque cuando nosotros le pedimos, estamos involucrados en el plan de Dios. Cuando Dios dice, yo sé de antemano lo que me vais a pedir antes de que se lo pidáis, pero quiere que se lo pidamos. Se lo pidamos. Y ahora vamos a ver cómo hemos de pedir. Porque Él ya sabe. Entonces, cuando nosotros le pedimos, dice, pues si Él ya lo sabe, Señor, ya tú lo sabes, podríamos orar así, Señor, ya tú sabes. ¿No? Porque ya sabe lo que vamos a pedirle y lo que necesitamos. Eso es muy curioso porque a veces lo que le pedimos no es lo que necesitamos. Como la muestra que he puesto del trabajo. Yo necesitaba un buen trabajo. Acababa de venir de la mili, todos mis recursos eran de ahí. ¿Necesitaba un trabajo de repartir propaganda que se ganaba una miseria y se sigue ganando los pobres que repartan propaganda? No. Pero él ya sabía lo que yo le iba a pedir y lo que yo necesitaba. Las dos cosas. Y de lo que yo le pido y lo que yo necesito, el Señor hace así, los solapa, los pone como a trasluz, como una radiografía. Y si coincide, el Señor, que es omnisciente, omnipresente,
y eterno, que ya sabía y dentro de sus planes estaba, toma, te lo voy a dar, si yo ya había pensado en eso. Queremos un poco manipular a nuestros padres y hacemos cosas, me voy a portar bien porque así sé que me va a caer la bicicleta. Porque encima se aseguran de decírtelo, si apruebas todo, vas a tener la bicicleta. Yo me acuerdo que como no iba aprobando lo otro, no voy a tener la bicicleta. Entonces me los tengo que ganar por otro lado. Entonces ayudaba a mi madre en casa, le fregaba los platos, le limpiaba las ventanas, barría el patio, regaba las flores. Teníamos 150 macetas, teníamos una casa grande en esa época. Y hacía méritos, ¿no? Méritos. Y aún así estaba llegando ya las fechas, oye, no me va a caer nada de bicicleta, olvídate, me va a caer la pelota, como el año pasado. Pero mi madre ya sabía, ya descubrí que ya hacía más de 6 meses que tenía la bicicleta comprada. ¿No actúa así a veces Dios? Que Dios sabe de sobra, como Padre, que nos ha creado, y nosotros como adultos podemos intuir a veces y predecir de alguna manera lo que va a hacer los hijos o lo que va a hacer alguien más joven, porque ya hemos pasado por eso. Dice, va a acabar haciendo esto, pam, pim, pam, pam. ¿Es adivinación? No. Es porque ya hemos pasado por eso y pura estadística. Y Dios, que no tiene 30, ni 40, ni 50, sino que es eterno, sabe perfectamente cómo vamos a ir todos y en qué momento nos vamos a encontrar y en qué momento va a surgir. Lo sabe todo, porque Él tiene control absoluto de todo, porque nos ha creado y sabe por dónde vamos a ir. Y dentro de ese libre albedrío que se llama, que cada uno hacemos lo que bien nos parece, Él lo tiene todo controlado. Porque, tú te mueves por aquí, tranquilo, al moverte por aquí vas a accionar estos resortes, pam, pim, pam, 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 pum, pam, y vas a acabar haciendo lo que yo diga. ¿Cómo quieres acabar haciendo lo que yo diga? ¿Por las buenas o por las malas? Dios tiene una presciencia de todo. Él sabe de antemano lo que nos va a suceder. Y no quiere decir eso que a nuestros ojos siempre sea bueno. Porque de hecho suceden cosas malas. Esta semana estaba leyendo noticias y noticias sobre el tema de Mozambique. El ciclón este. Muertos por todas partes. Iglesias cristianas, hermanos que han muerto. Y dice, bueno, Señor, ¿qué sentido tiene esto en tus planes? ¿Qué sentido tiene esto en tus planes? No los podemos comprender. Acordaos siempre de Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para vosotros, más las ocultas son para Dios. Olvidaros. Hay cosas que tan solo el Padre sabe, ni siquiera el Hijo. Acordaos incluso de la fecha, cuando vendrá el Señor, que el Hijo dice, ni aun yo la sé, tan solo el Padre la sabe. Tenemos que hacer constantemente un ejercicio como hijos que somos todos. Hemos sido adoptados como hijos. Ahora vamos a ver algunos versículos que nos van a dar mucho aliento. Que como hijos de pleno derecho que tenemos, tal y cual como si Él nos hubiera engendrado, que de tal nos ha engendrado, pero somos hijos en cuanto a la fe, de descansar, de que Él nos está criando adecuadamente. Si nosotros hacemos nuestra parte, cuando nosotros no hacemos nuestra parte, que nos comportamos de una manera rebelde, caprichosa, y cuando digo caprichosa me refiero a la pataleta, por ejemplo, de la muestra que he dicho cuando yo era pequeño, señor, pataleo, pues hoy no como. Mi madre decía, pues no comas, te voy a comer la noche, ¿no? Sí, no, yo doy las gracias a Dios porque he tenido 2 padres con una pedagogía increíble, que al principio no lo entendía, pero bueno, lo de mayor me he dado cuenta. Si nosotros aprendemos a madurar lo antes posible, hay a veces que uno se planta a los 60, a los 70, como ya hemos hablado varias veces, que me encuentro con gente mayor y no han madurado como persona. No esperemos a vivir esa vida perfeccionada en Cristo ya cuando no tengamos más vida que dar. Vamos a esforzarnos, como dice el refrán, del que no se embarca no se marea. Vamos a esforzarnos por marearnos diariamente y embarcarnos en cualquier cosa que nos haga madurar, que nos haga salir de ese sitio de comodidad, aunque los cambios siempre son para mejor. Vamos a esforzarnos. Señor, yo quiero madurar antes de tiempo.
quiero madurar antes de tiempo. Y eso lleva a que uno tome decisiones arriesgadas. Uno ha de tomar compromisos arriesgados. ¿Qué quiero yo ser para ti? Este es el precio. ¿Lo quieres? Yo te voy a querer igual como hijo, como hija. Tú vas a ser mi hijo. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero ¿tú qué quieres ser de mayor? Nos pregunta el Señor. Si tú vas a querer ser esto, este es el precio que has de pagar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a respaldar. Yo te voy a pagar la universidad, como diría un padre de aquí. Pero tú has de hacer el trabajo. Y nosotros cuando hacemos el trabajo y nos esforzamos ya como adultos, acordaos que Pablo dice, yo de niño pensaba como niño y tomaba decisiones de niño y veía la espiritualidad, lo dice con otras palabras, como niño. Pero ahora que soy adulto, veo con más claridad. Y aún vuelve a repetir, que yo creo que fue Pablo quien escribió Hebreos, aunque hay discusión sobre eso, que vuelve a decir, debiendo de ser ya muchos de vosotros maestros, estáis todavía necesitados de los rudimentos de la fe. Y otro día hablaremos de qué son los rudimentos de la fe. Otra vez es, ven para acá que te cure la heridita. No, hombre, aguantar las pataletas al niño llorón. Vamos a dar un paso. Y como adultos que somos, y adultos en la fe que somos, que ser adulto no significa ser maduro, vamos a dar un paso más. Porque queremos madurar antes de tiempo. Queremos caernos de la mata antes de tiempo. ¿Queremos o no queremos? Madurar para el Señor va a significar agarrar la cruz de Cristo, sacrificarnos como se sacrificó Él, esforzarnos y andar la milla doble, poner la otra mejilla, pagar un precio de rodillas y codos y estar ahí al pie de cañón. Yo le pedí al Señor cuando me convertí, no sé por qué, como de los testigos de Jehová se lee mucho Proverbios y todo eso, yo decía, Señor, yo solo quiero sabiduría. Digo, a ver si por ahí me dejan de llamar tonto, trompo, alcornoque. Son las palabras cariñosas que tenía mi padre. No estoy traumatizado. No sé hoy qué tienen con el trauma. A mí me ayudó a madurar. Yo sacaba mala nota y mi madre me venía, no, que está bien, hijo. Pero mi padre venía y pues ahora te vas el fin de semana, te vienes conmigo a trabajar. ¿Cuál de los dos me enseñó más? Papá. Mi padre nunca me pegó, Nunca me pegó, nunca fue agresivo conmigo. Es el padre más amoroso y más amoroso que mi madre. Pero era recto. ¿De quién aprendí más? ¿Quién me ayudó más en la vida? Papá. Así es. Entonces yo le pedí al Señor que me diera sabiduría. Y gracias a Dios, en vez de sabiduría me puso hermanos a los lados. Y con el tiempo yo he podido interpretar. En ese momento yo decía, Señor, esto es una broma pesada. Porque por un lado me puso hermanos que me hicieron la vida imposible. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si yo me acabo de convertir, que todo tenía que ser. Hermanos que me hicieron la vida imposible y hermanos que me presionaron hasta donde no daba más la tuerca para que me preparara. Y con el tiempo lo entendí. Sigo siendo un trompo, medio alcornoque, como decía mi padre, pero por lo menos sé que soy un medio tronco y medio alcornoque. Lo peor sería que me creyera que soy lo más. Pero no hubo nada sobrenatural, humanamente hablando. Sucedió que de los 12 años a los 17 yo me leí más de 500 libros. Yo le dedicaba, y sigo dedicándome, más de 1 hora a la oración diaria. Y me iba por ahí de mi ayuno, de mi día de oración y todo eso, y lo sigo haciendo. Un hábito que no he perdido. Y leer. Yo leo 2 horas al día. 2 horas al día. Y me obligo. Y si no puedo, me escapo. Pero yo me leo mis 2 horas al día de palabra y de libros. Hay que leer. Hay que leer. Yo antes leía un libro cada 2 días. Ahora leo un libro a la semana como mucho. Y hay que sacar el tiempo. Porque ¿qué pensamos? Que como Satanás cuando tentó a Jesús, bueno, tú eres el Hijo de Dios, haz que baje un batallón de ángeles y te recojan antes de que toque suelo. ¿Va a pasar eso? No. Dios envía los mecanismos para que maduremos, para que crezcamos de maneras que nosotros en ese momento no las vamos a entender. Porque si Él, de una manera que entendiéramos con lenguaje sobrenatural, nos da una inteligencia bestial o unos
¿qué mérito tendría? ¿Valoraríamos el esfuerzo y el sacrificio que le hayamos dedicado? No, os aseguro que no. Podéis ver a los niños mimados que lo tienen todo. ¿Lo valoran? No lo valoran. Padres que lo consienten, que sí a todo, aunque sea malo, sí a todo. Ay, sí, hijo, no, es igual, pero sí es joven. Y luego de estas lluvias vienen estos lodos. Niños ya adultos que están con la droga, que están con el alcohol, que maltratan a sus mujeres, que son mal hablados, que engañan, que sisan en el peso, que intentan engañar a Dios, que intentan manipular a Dios, viene de aquellas lluvias. De padres que, aparte de ser amorosos, con todo el amor de Dios, no enseñaron a sus hijos adecuadamente. Eso no lo decide uno. Si uno tuviera control de cómo nos educaron, y ahí, no sé si habéis oído hablar del psicoanálisis, de Freud, el psicoanálisis lo que viene a decir es que todo lo que nos ocurre, todo tal como somos nosotros, es culpa de nuestra infancia, hasta cierto punto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Os es necesario que nacer de nuevo. Ahora sois nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó. Ahora somos nuevo hombre. Ya no existe más el viejo hombre. Porque si hay nuevo hombre no puede haber viejo. Acordaos, si sigue habiendo viejo es que el nuevo todavía no está ahí. Por lo tanto, en el momento que nos convertimos, todo cambia. Todo comienza de nuevo. Ya el Señor dice, bueno, tu pasado fue horrible, te marcó, te moldeó, a veces mal y a veces bien, pero ahora eres nueva criatura. Yo te doy todo el poder a través del Espíritu Santo para que tú tomes control de tu vida y decidas si voy por acá o voy por acá. Por lo tanto, yo le pido al Señor como Padre. Me encanta el credo de los apóstoles que dice, creo en Dios Padre. Le pido, Señor, gracias por ser un buen padre, porque al que amas, disciplinas. Y disciplina no significa palo, sino que le da lo que no quiere, porque a veces le conviene. Nene, hay que comer verdura. No me gusta. No me gusta. Yo tenía un primo que se tiró 5 años comiendo bocadillos, porque no quería. Y mi tía, que si no, no come. Y pues que no coma. Lo acabo de decir, mi madre, si al mediodía yo no quería la verdura, me la comía a la noche. Y si no a la noche, al día siguiente. Y no había microondas. ¿Era una mala madre? No, me enseñó a enseñarme que me es necesario comer verdura. ¿Qué le pasa a mi primo? Mi primo tiene 1 año o 2 menos que yo. Colesterol, diabético, triglicéridos, yo qué sé, el corazón le bombea al revés. Se crió a base de bocadillos y pastas y dulces. ¿Su madre lo amaba? Claro que lo amaba. ¿Le amaba con un amor saludable? No, porque lo consintió. Yo tenía una amiga que se convirtió poquito después que mí, que era la hija del director general de la Pan Rico, que de hecho le prediqué yo, y éramos muy amigos. Y un momento, ya cuando ella empezó a cumplir 16, 17 años, empezó a tener un poquito de malas compañías. Y el padre, que no era creyente, le consentía todo. La nena quería moto. La nena quería irse un fin de semana con los amigos. Que se vaya con los amigos. La nena quería meterse al novio en casa. El padre, no pasa nada, es joven. Vale que no era creyente. Pero yo me fui a la mili y cuando volví me encontré a una Inma, se llamaba, no sé si está viva, una Inma con 2 o 3 dientes, y era guapa, con 2 o 3 dientes picados, flaca, con un olor a tabaco. Tío, ¿qué te ha pasado? Fiesta, mucha fiesta. Ella tenía, por supuesto, control para poder haber dicho que no a las drogas, que no al sexo, que no a muchas cosas en las que se metió. Pero le ayudó su padre consintiéndole que participara de las cosas mundanas, aunque son lícitas, que son jóvenes. Me gusta Salomón cuando dice: joven, disfruta de tu juventud, de las pasiones de tu juventud, pero recuerda que por todas estas cosas serás juzgado.
como diciendo, disfruta de tus pasiones, de lo que te guste en la juventud. Y al decirlo otro dice, pero a ver en dónde te metes. Y a veces como padres, algunos hemos tenido padres que nos han consentido o a veces han sido demasiado rígidos, que también nos podemos encontrar el otro punto de vista, que nos encontramos con padres estrictamente demasiado rígidos y lo que hace que seamos muy perfeccionistas o que odiemos la autoridad. Y en ese caso es donde quiero ir a parar. Esta semana, ayer, sábado, se presentaba en Barcelona, y ahora me vais a permitir una palabra fea, pero es que se titula así el libro. Un cristiano del movimiento gay cristiano, que ha editado un libro que se titula Solo un Jesús marica puede salvarnos. Sorprendente, ¿verdad? Terrible, terrible. Porque si eso lo escribe alguien del mundo, dices, bueno, pues el mundo está corrompido. Pero que un cristiano, obviamente él es homosexual, ¿no? Un cristiano escriba eso, uno se echa las manos a la cabeza, pero ¿qué está pasando? ¿Era necesario usar esas palabras para dirigirse al nombre de Jesús? Que yo le tengo mucho respeto. ¿Es necesario? Pero ¿qué está haciendo esta generación? Mira, Satanás no es tonto. No es tonto, en absoluto. Tiene más años que la propia humanidad, él y sus demonios. Y van a condicionar todo nuestro entorno. Con nosotros no se puede meter, porque lo dice la palabra de Dios. A nosotros no nos puede tocar como creyentes, porque si está el Espíritu Santo dentro de nosotros, que está dentro de nosotros, si todos somos creyentes, ahí no nos puede tocar. Eso es promesa de Dios, y ahí tenemos que ir con el pecho hinchado y estar seguros de que el diablo no nos puede tocar. Pero sí puede tocar nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestros políticos, nuestros maestros, los médicos, todo lo demás lo puede tocar. Un autobús, ¿qué pasa? Todo lo puede tocar. Entonces, ¿qué lleva haciendo Satanás desde el principio? ¿Cuál es la primera tentación? Cuando la serpiente, sigilosamente, astutamente, se dirige a Eva. ¿Qué le ofrece? Come de este fruto y serás como Dios. Si la familia espiritual está formada por un padre creador y nosotros sus hijos, él intentó destruir a la familia desde ese primer momento. ¿Cómo? Despojando a Dios de su control y paternidad. Serás como Dios. Y supo encontrar la grieta hacia el sentimiento más atroz y más dañino que ha tenido la humanidad, que ha llevado a todas las guerras, a todas las divisiones, que es el ego humano, la soberbia humana. Supo tocar ahí. Serás como Dios. Yo me veo a Eva así. Ya, Adán, te ordeno que vengas para acá. Y Adán, ¿qué pasa? Come de esta manta. Intentó bombardear directamente a los cimientos de la relación padre-creación. Padre-creación. Y lo vuelve a hacer. Tenemos un primer hombre y una primera mujer perfectos, y ataca ahí. Y va al segundo Adán, que es Jesús, y lo vuelve a atacar con lo mismo. ¿Os acordáis de las 3 tentaciones? Bueno, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra, conviértate en pan. Le dice, literalmente, declara que esta piedra es pan, y se convertirá en pan y no pasará hambre. ¿Y qué dice él? No, Dios me dijo, no, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Lo fulmina con la palabra de Dios. La segunda tentación, ¿hacia dónde va? La primera va hacia su arrogancia, de decir, no, tú puedes, dale. La segunda, ¿hacia dónde va? Tírate de aquí, de lo alto, que cuando vengan, cuando estés a punto, vendrá un batallón de arcángeles gobernado por el arcángel San Gabriel, aleteando fuertemente, te levantarán. Esta es versión Juan Diego, te levantarán y volverás a punto de partida. Y Jesús dice, no, escrito está. La tercera tentación, dice, bueno, como no puedo, dice, voy a ir
a lo que el hombre más ha deseado nunca. Si postrado me adorares, te daré todo el poder. Y Jesús vuelve a contestar, escrito está. Escrito está. El poder de la palabra de Dios es indiscutible para la vida cristiana. Cuando se confrontan nuestro ego, nuestra necesidad de patalear, nuestra necesidad de llamarle la atención al Padre, la palabra de Dios es la que lo vuelve a poner todo en su sitio. Pero ¿a dónde quiero ir a parar con esto? Satanás, lo primero que hizo, hemos visto tanto con Adán y a lo largo de la historia, es crear ídolos. O sea, cuando Moisés se va al Sinaí, que automáticamente ¿qué quiere hacer el hombre? Construir un ídolo. Pero construir un ídolo por algo en especial. ¿Por qué os pensáis que construían ídolos? Porque Dios es algo tan incomprensible e incontrolable para la humanidad que tenían la necesidad de construir un ídolo que ellos reconocieran, una vaca, un buey, un águila, lo que sea, para poderlo controlar. Porque esto lo conocemos y lo podemos controlar. El hombre siempre ha querido controlar a Dios. Y ahí está toda la batalla. Podemos ver desde el Génesis, desde el momento de Eva, podemos ver hasta el final, hasta el Apocalipsis y las profecías apocalípticas, que toda la intención de Satanás a través del hombre es intentar o hacerle creer al hombre que puede controlar a Dios. Y tenemos no un Dios, tenemos el Dios. Y por eso a lo largo de todo el Antiguo Testamento toda la lucha es Dios, Yahvé, es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, para que no hubiera confusión, para decir no es posible controlar a Dios. Dios es soberano y de todos los atributos que tiene Dios, de todas las virtudes que tiene Dios, el que sea soberano es la más grande y la más importante de todas. Porque ¿qué clase de Dios tendríamos? ¿Qué clase de Dios es el que con el cual nos podemos identificar que sea controlable? Todas las mitologías, la mitología hebrea, incluso que hay mitología hebrea, la mitología romana, la mitología griega, crearon dioses que se pudieran imaginar. Zeus, Afrodita, Heráclito era un filósofo, Hermes, dioses que podían manejar. Y de eso lo hereda la Iglesia Católica y hace los santos. Las mismas atributos que tenían o talentos que tenían los determinados dioses de las mitologías lo tienen los santos de la Iglesia Católica. El santo para el dinero, el santo para el amor, el santo para la fertilidad, el santo protector. Es la misma cosa. ¿Por qué? ¿Qué consigue Satanás cuando empieza el cristianismo a fundirse en lo que luego acabó siendo el catolicismo? Controlar a Dios. Controlar a Dios. Hacer a Dios más chiquito y controlarlo. Y de hecho hubo una secta por eso, que lo que hacen es intentar despojar a Dios de su soberanía y hacerlo más chiquito. Más chiquito. Y nos vemos leyendo libros anexos, ajenos a la palabra de Dios, que cuentan la historia de estas sectas que salieron al principio, que ni más ni menos lo que interesaban es trasladar el poder, la soberanía, la grandeza del Rey de Reyes a repartirlo con la humanidad o simplemente bajarlo de escalafón. Por eso es muy importante que entendamos que Dios es soberano y a Dios nadie lo controla. Que cuando nosotros oramos al Señor, estamos formando parte de su omnisciencia, que Él ya sabe lo que le vamos a pedir, lo que necesitamos. Y estamos haciendo lo correcto. Como el niño, que a lo largo del año pues intenta estudiar, intenta hacerlo bien, intenta portarse bien en casa, intenta hacer lo que los padres le dicen, con la esperanza, con la tranquilidad de que sabe que sus padres cuidan de él, le van a proveer, le van a proteger. Exactamente. Y muchas veces la imagen que tenemos de Dios es a veces la imagen que tenemos de nuestro Padre terrenal, y a veces ahí es donde se desvirtúa un poquito. Y una de las formas que ha encontrado últimamente
el diablo para despojar a Dios de su trono, ¿no? Bajarlo de escalafón, primero fue matarlo. Lo intentaron matar en la cruz. Pero luego, a principios del siglo XX, los filósofos encuñaron la frase aquella, ¿os acordáis?, de Dios ha muerto. Y ahí salió toda una corriente filosófica que, siendo la filosofía buena y la filosofía que está tremendamente enlazada con el cristianismo, no es mala, nació una filosofía mala, que es sacar a Dios de la sociedad. Dios ha muerto. Y ahí empezó lo que tenemos hoy en día. O sea, eso ha ido a más. Es sacar a Dios de todo, sacarlo de las escuelas, sacarlo de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque el hombre quiere seguir sus propios instintos, sus propios deseos, sus propias concupiscencias, lo que le interesa, aunque sea bueno. El hombre quiere seguir lo que le gusta. Y como quiere seguir lo que le gusta, necesita un Dios que se pueda controlar. No un Dios que te vaya a decir que no. Y a veces, no sé si habéis visto la película La cabaña, que si uno la ve metafóricamente está bien, pero hay algo que a mí me inquieta, ¿no? Que Dios está interpretado por una mujer, el Espíritu Santo es otra mujer y Jesús es un hombre y eso, ¿no? Pero me recuerda mucho a la deriva que está tomando desde hace al menos 30 años, desde que la nueva era se ha infiltrado en el mundo evangélico, que como no podemos manipular a Dios el Padre, estamos dirigiéndonos al Espíritu Santo y nos estamos dirigiendo al Hijo, como que son más blanditos, son más fáciles es como el que va a mamá, ¿no? A ver si por mamá puedo ir y manipular a Dios. Y vemos que cuando Jesús nos da la oración estándar, modelo, vemos que comienza la oración de una manera muy curiosa. Dice en Lucas 11:1. Me gusta aparece en dos sitios, en Mateo y en Lucas. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les dijo: cuando oréis, decid de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y ahora creedme de verdad, mi único interés en hablarlo de estas cosas es el interés que tengo por el pueblo de Dios y de que sea un pueblo de Dios bien instruido y que no se cuelen pequeñas zorras que a veces desvirtúan un poquito, aun sea con buenas intenciones. Y Jesús nos da unas instrucciones de cómo debemos orar. Otro día haremos, si queréis, un estudio profundo sobre el Padre Nuestro, que es tremendamente bueno, fantástico, pero podemos leer el Nuevo Testamento de cabo a rabo y todas las oraciones son dirigidas al Padre. En el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Es así, lo podéis leer. En ninguna parte aparece nadie de sus discípulos dirigiéndose directamente al Espíritu Santo. Y no, que ya sabemos que está la Trinidad y los tres son uno, pero las cosas se hacen por algo. Porque cuando nos dirigimos al Padre, nos estamos dirigiendo a Dios el Padre. Por una razón muy importante. Una, porque Él es el que tiene el control y la última palabra. Y el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos inescrutables. Eso lo sabemos y no sabemos qué gemidos serán eso, pero está intercediendo. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como hemos leído. Y eso es la seguridad, la tranquilidad que tenemos. Que lo que pidamos lo pedimos en el nombre de Jesús, que está al lado del Padre, y Él va a interceder por nosotros. Pero nos hemos de dirigir al Padre. Nos hemos de dirigir al Padre para mantener al Padre en su sitio. Que Él es el controlador, Él es el soberano, Él es el que manda. Y así es. ¿Y qué está haciendo el diablo constantemente? Hacer a un Dios femenino. ¿Qué os pensáis? ¿Que cuando este tipo escribe el libro de solo un Dios marica puede salvarnos, qué está queriendo hacer? Y perdonadme otra vez, pero que el libro se titula así. ¿Qué está queriendo hacer el diablo con esto? Otro paso más para achicar a Dios, para moldear a Dios, es un ídolo más. Es hacer un ídolo que podamos ver, reconocer y moldearlo. Cuando en el momento que bajamos a Dios de su trono, corremos peligro.
como cristianos tenemos buena intención, buena voluntad, y lo hacemos todo sinceramente y para la gloria de Dios. Pero es necesario siempre recurrir a las sendas antiguas, a la sana doctrina, como dice Pablo, y pulir aquellas cosas que, aprendiendo de la historia, vemos que hubo un momento que se desvirtuaron y salieron las sectas, salieron malos movimientos y salieron hijos inmaduros y rebeldes en muchos casos. Entonces debemos de aprender a dejar a Dios en su sitio, porque, resumiendo ya, la mayor intención, y podemos seguir sobre esto, porque la soberanía de Dios es un tema central en la palabra, el máximo objetivo de Satanás es encumbrar al hombre y despojar a Dios de sus dos grandes virtudes como Dios Padre, creador de todas las cosas, que es su posición y su poder. Pero no, nosotros declaramos su poder. No, en el momento que nosotros queremos interponer nuestra voluntad a la de Dios, le estamos despojando de su poder indirectamente. Cuando nosotros le estamos diciendo a Dios qué es lo que tiene que hacer, le estamos despojando a Él de su voluntad. Y me encanta este primer versículo, porque es el primer versículo, el segundo versículo de Lucas 11, del Padre Nuestro, dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos, lugar de control y preeminencia, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Dios hace su voluntad en el cielo? Estamos seguros que sí, ¿no? Dios hace su voluntad en el cielo. ¿Nos imaginamos a un ángel dándole órdenes a Dios? No se nos pasaría por la cabeza nunca. Pues como en el cielo se hace tu voluntad y tú mandas y eres el amo y señor, hágase también aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la concepción de Dios, de la perfección y de lo que más nos conviene, es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que nos puede suceder. Así que cuando nosotros oramos a Dios pidiéndole, Señor, como en el cielo se hace tu voluntad y todo funciona como un reloj, como tú quieres, queremos que tu voluntad se haga así en la tierra, que todo funcione como un reloj, que todo se acabe cumpliendo tal y cual como tú quieres. Porque cuando tenemos hijos o tenemos niños que son rebeldes, que patalean y tienes que ir es doble trabajo. Es doble trabajo. Un padre o un cuidador que tiene un niño que se rebotea, que corre, que es rebelde, que es mal hablado, que exige, que no sé qué, que es caprichoso. Me acuerdo del programa de Hermano Mayor. Podéis ver un niño malcriado, ese, Hermano Mayor. Imaginaos a Dios con hijos así. Doble trabajo, todo tarda el doble. Su voluntad tarda más en cumplirse. Así que yo prefiero, obviamente, pedir honestamente lo que pienso que necesito. Obviamente. Eso es lícito y la palabra lo dice. Que pidamos aquello que necesitemos. Obviamente. Pero con la confianza, con la tranquilidad, hermanos. Podemos, como si nos sentáramos en una balsa, en un lago tranquilo, estar confiados, extendernos panza arriba y tocar con las manos el agua y decir, quiero dejarme llevar por donde tú quieras, porque a donde tú me lleves va a ser siempre mejor que donde yo quiero ir. A veces puede coincidir, coincide, porque cuando nosotros nos mantenemos en una actitud humilde, sumisa, trabajadora, que busca a Dios y que se sabe esperar en Dios, entonces le dejábamos actuar a Dios. Y Dios puede actuar con un niño dócil y bien educado. Dios puede trabajar y Dios puede moldearnos y puede educarnos y puede mandarnos a la universidad y puede darnos un buen trabajo y puede darnos lo que necesitamos. Sin que eso quite que nada nos acontece que no sea humano, como la vejez. ¿Os imagináis orando? Señor, no permitas que envejezca. Son cosas que acontecen con la edad. Estaría bien, ¿verdad? O el pelo, dice. Cuando Señor, ni a un solo cabello, ¿te acuerdas? Ni un solo cabello cae sin tu consentimiento. Pues no me consientas tanto. Sí, muchachos. Así que lo que quiero es
lo que quiero es que tomemos una decisión firme, o la tomemos de nuevo de decir, Señor, quiero madurar a marchas forzadas, aunque eso duela, aunque eso no me guste, porque sé que en tu voluntad, en tu perfecta y buena voluntad, puedo estar descansado, puedo estar en paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá cuando yo me sepa dejar llevar por Dios y descubrir y dejarme sorprender por su voluntad. Y eso es maravilloso. Y eso es maravilloso. Y a veces lo que nosotros queremos, y queremos lícitamente, y a veces porque nuestra humanidad es imperfecta, y nuestro ego, que todos tenemos nuestro ego, nos juega malas pasadas y nos hace creer que necesitamos cosas que no necesitamos, o sí las necesitamos pero no en ese momento. Y Dios dice, no, espérate que te estoy enseñando una lección, espérate, ven y levántate, ven que te levanto. Y a veces me veo a Dios así cuando le pataleo y dice, ven que te levanto, dímelo. Como palabras de aliento, como promesa de Dios que aparece en su palabra. Vamos a dejarnos moldear por Dios y dejarnos derrumbar si hace falta para construirnos de nuevo como un trozo de barro moldeable, para que Dios haga el vaso más bonito que jamás hayamos podido soñar, que haga de nosotros una Bárbara impresionante, una mujer de Dios, una mujer serena, una mujer que hace grandes cosas para Dios, de un Fernando tremendo, de una Glenia tremenda, de una Edith que explota todo lo que toca. ¿Por qué? Porque como el que se deja llevar por la corriente de un río de agua viva o de agua mancha, me da igual, y dice, bueno, no va a haber ninguna cascada donde Dios me permita que caiga si no es su voluntad. Y aún si caigo, Dios tiene el poder para salvarme. Y si no me salva, para su gloria hice lo que hice.